Bones Viescollacios. Bueno, creo que estamos aquí esperando por una persona pero importante dentro del mundo de Play Presta. Marina, la casa de Pandora, en el piso. ¡Ay, no, Meca! Meca, equivoquéme, y es verdad que estoy Viescollacios, y es verdad que este es el último capítulo para cerrar la segunda temporada. Ai, mamina, el típico pesado al que presta a falar. La maravillosa serie de ficción, primer sitcom Seinfeld en asturiano. Para que veáis, chaval, con el maestro de ceremonias Marcos. No sé si lo conocéis, pero... ese y el pulgar de él, para que veáis. Voy a aburrirte con una pila de historias viviendo juntos que vas a flipar. Voy a explicaros cómo preparar una xaula tupper para ratos. Va a ser sencillo, voy a tardar 2 minutinos y bueno, oye, igual hasta lo pasáis bien. Dentro vídeo. Primero de todo, ¿qué es lo que precisamos? Precisamos una base de plástico para lo que va a ser la xaula de los ratos. Por supuesto, va a hacernos falta de algo para rellenar esto, que va a ser, en este caso, vamos a emplear viruta, serrín, como queráis llamarlo. El caso es que os pongamos una cama para que ellos... ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! Ah, porque te ves ahí refrescado, ¿eh? El caso es que os pongamos una cama para que ellas puedan hacer el ñeru, para que se escuendan por dentro, para que jueguen un poco. Sí, son así. Gusta ellos meterse entre el serrín y hacer maldades. Particularidades de ratos. Para asegurarnos bien de que quede toda bien cubierta, vamos a ir echando a puñados. Echamos un puñadín y vamos tupiendo los esquines. Las esquines tienen que tener siempre un poquitín más, porque son las zonas donde ellos van a hacer los ñeros y donde tenemos que poner más cantidad de serrín. Y una vez que tengamos toda esta zona cubierta, podemos o seguir echando puñados o ya volcarlo. Yo personalmente ahora voy volcado. En sin pasase, que si no después pasamos como a mí. Mira toda la pila de ello que monté. Con esto no hay ningún problema. Simplemente deshacémoslo así un poquitín, espardémoslo bien, que quede bien cubierto y ya tenemos lo que lleva la cama fecha para los ratuques. Después, ¿qué más sí podemos poner? Yo suelo recomendar que os pongáis una caja de estos de vino, de los que tienen una tapa que abre, porque a ellos gusta ellos meterse dentro y tal. En este caso vamos a hacer que esto lleve una caja de vino, ponémoslo, vamos a tupirla un poco dentro de lo que lleve el serrín y demás, tapámoslo y después ellos, lo más seguro es que hagan aquí el ñero. Podemos también ponerlos calcetos viejos, ropa ya para tirar, de algún pantalón, porque ellos así fan el ñero dentro y a veces un poquitín al olor nuestro, ¿no? Y es más importante a la hora de que vayan conociéndonos un poco si son nuevos en casa. Después, bien fácil, una vez que ya tenemos, vamos a decir, la cama fecha, solo hay que poner el tallo de la casa. Ponemos el fierro. En este caso yo solo tengo una goma para cerrar, pero bueno, lo suyo es que vosotros tengáis dos. Nada, ponemos la tapa y ya solo nos quedaría, ponéis un bebedero si así lo precisáis y un comedero. Yo, por ejemplo, no os pongo bebedero porque tengo una técnica infalible que es echallos naranja, tomate, cenoria y frutas de estos que puedan tener suficiente cantidad de agua para que no precisen de beber. Para ti yo un puntazo porque mexen menos y limpies menos y ellas comen fruta y a la fin beben. Pero bueno, si no, ponéis por esta zona de aquí, lo que lleva un bebedero y comedero, pues ponéislo si te peta, ponéis un comedero de perro
y eches ellos ahí el pienso, eches ellos ahí el semientes, lo que tú quieras. Y si no, pones ellos lo en arriba y ya está. Después ya, pues, esto como la repostería, decorar al gusto. Este bebederín así más pijo, para ponerlo dentro colgado si quieres, unos tubinos para que hagan el indio. Acuérdate siempre de poner ellos un tuero o de algo para que ellos puedan morder y para que puedan afilar los dientes. Y después de eso, lo único que tienes que hacer es meter los ratos y a disfrutar con ellos, no queda otra. Y con esto cerramos este vídeo y nada, vémoslo para el siguiente. A ver qué os parece.